obtiene en los sistemas de extracción, sea jugo primario, jugo secundario, jugo mixto o jugo de difusión, dependiendo del ingenio, puede ir todo a la fábrica de azúcar o puede ir una fracción de jugo en los ingenios sucroalcoholeros a la fábrica de alcohol, como vimos en el esquema de las anteriores clases. Entonces, como estamos viendo fabricación de azúcar y derivados, vamos a considerar que el jugo mixto es enviado a la fábrica de azúcar. Ya hemos dicho de que ese jugo es tamizado en el mismo sistema de extracción para eliminar las partículas gruesas, y ese jugo mixto es medido, ¿no? Lo que sale del sistema de extracción e ingresa a la fábrica de azúcar, ¿no? Esto, como hemos visto en el cálculo de extracción normal, se necesita el volumen o el peso del jugo obtenido y el contenido de sacarosa y de sólidos del mismo. Eso que está saliendo de extracción y que sirve para calcular la eficiencia de extracción es el dato de ingreso o del material que esté ingresando a la fábrica de azúcar y que también va a servir para calcular la eficiencia de la fábrica de azúcar. Entonces, como paso previo podemos considerar aquí, ¿no?, el pesaje del jugo o la medición del jugo que hemos visto anteriormente. Luego, ya en lo que es tratamiento de jugo, como dice el título aquí, es un conjunto de procesos físicos y químicos donde se eliminan los sólidos insolubles, el bagacillo, la arena, la tierra que pueda venir en el jugo, ¿no? Todos los insolubles. Y parte de los sólidos disueltos en el jugo mixto. Entonces, con los procesos químicos que vamos a ver, hay sólidos disueltos como sales minerales y ácidos orgánicos e inorgánicos que son transformados a insolubles y luego separados con los otros sólidos insolubles que vienen en el jugo mixto. Los procesos que se suelen utilizar en la mayoría de los ingenios en esta parte de tratamiento de jugo es sulfitación, encalado, calentamiento de jugo, clarificación y filtración al vacío, ¿ya? El tamizado de jugo clarificado se ha hecho normal después de que ingresaron los clarificadores rápidos, ¿ya? Ahora, estos otros procesos, ya vamos a explicar, son alternativos, ¿ya? Son alternativos, en este caso, la aplicación de ozono, la carbonatación, alternativos a la sulfitación, y el encalado, la aplicación de magnesio, alternativos al encalado. ¿Ya? No es que todos se apliquen, ya vamos a explicar en qué caso se aplican uno u otro, ¿ya? Entonces estamos entrando a lo que es tratamiento de jugo, que constan de todos estos procesos, todos se aplican, como les digo, ya vamos a ir enumerando. Están subrayados los que normalmente se aplican en la mayoría de los ingenios de nuestro medio. Sudamérica, Norteamérica. Lo mismo que, y vamos a subrayarlo aquí, este también es lo mismo, clarificación, lo mismo, filtración al vacío, y este que es alternativo, pero que hoy está siendo casi generalizado también, ¿ya? Bien, entonces vamos a empezar a explicar el primer proceso de tratamiento de jugo, ¿ya? Que es la sulfitación, ¿ya? Antes vamos a ver un esquema, este de aquí. Aquí tenemos el tamiz rotativo que está en el sistema de extracción, ¿no?
el colador de jugo. Luego viene a un tanque pulmón, ¿no? Donde también llega el jugo filtrado, el que viene de los filtros al vacío, ¿ya? Este es un proceso, ya más adelante les voy a explicar completo, fíjense el tratamiento de jugo, ¿no? Y este es un proceso que se utiliza para jugos de difícil clarificación. ¿Por qué? Porque tiene primero un precalentamiento hasta 70 grados, tiene un preencalado, después viene la sulfitación, luego viene el encalado, el calentamiento final, después viene el proceso de clarificación y luego la filtración al vacío, ¿ya? Entonces, todo esto es lo que le decía yo, es el proceso común, ¿no? Sulfitación, encalado, calentamiento, clarificación y filtración al vacío. Ese es el proceso común en la mayoría de los ingenieros de caña, ¿no? Hay alternativas que las vamos a explicar. Pero en este diagrama en particular, fíjense que hay un precalentamiento hasta 70 grados, hay un preencalado hasta unos 6 de pH, luego viene la sulfitación, un encalado final hasta 7.3 y un calentamiento final hasta 103. ¿Ya? Esto normalmente acá lo aplicamos cuando tenemos un jugo de difícil clarificación. Lo normal es que de aquí, de este tanque pulmón de jugo mixto, no se aplique el precalentamiento, no se aplique el preencalado, directamente a la sulfitación, viene al tanque pulmón y el calentamiento. Perdón, el encalado hasta 7.3, el calentamiento hasta mínimo 103, y ya luego viene la clarificación y la filtración al vacío. ¿Ya? Están tomando nota, ¿no? Sí, general. Bien, entonces una vista general de los procesos de tratamiento de jugo. Les decía que el diagrama era para jugo de difícil clarificación, donde se aplica el precalentamiento y el preencalado. Y luego ya la sulfitación, el encalado y calentamiento final. Lo normal es que cuando nosotros acá no necesitamos ni el precalentamiento ni el precalado, excepto un año que fue un año muy seco y el jugo estaba complicado, entonces tuvimos que hacer eso. Lo normal directamente es la sulfitación, el encalado y el calentamiento y directo a la clarificación. Entonces vamos a ver cada uno de los procesos, ya los que están subrayados, los que se aplican. Un momentito, ¿ya? Entonces vamos a ver el primer proceso, que sería la sulfitación, de lo que se aplica acá, ¿ya? Sería, en el diagrama que hemos visto, sería, aquí está la columna de sulfitación, y el dióxido de azufre ingresa por aquí, sale por la parte de arriba, y el jugo ingresa por arriba y cae por la parte de abajo. Esta sería el horno de sulfitación. Aquí se alimenta el azufre, viene el azufre al horno, el horno viene por acá y sube hasta la torre de sulfitación que está en la parte de arriba. ¿Ya? Entonces, el proceso de sulfitación es la disolución del dióxido de azufre en el jugo. Tiene como propósito, como objetivo,
eliminar las sustancias colorantes del jugo y que llega, por supuesto, a afectar al producto final, ¿no? Para que salga más blanco. Como todo ácido, lo que hace es clarificar una sustancia colorante y mucho más este dióxido de azufre que al reaccionar con el agua del jugo forma el ácido sulfuroso. Ya el ácido sulfuroso reduce las sales férricas que tienen color café parduzco a sales ferrosas que son incoloras. Ya es por eso que se utiliza como clarificante. ¿Ya? Si ustedes se han tomado té con limón, van a ver que cuando le echan el limón al té, se clarifica, ¿no? Color café se vuelve casi transparente, ¿no? El mismo efecto que tienen los ácidos. En este caso, mucho más el ácido que es más reductor. Entonces, ese es el efecto que tiene la sulfitación. Ahora, durante el proceso de encalado, calentamiento y todo lo demás, ese ácido sulfuroso, al final, termina reaccionando con el calcio en el proceso que vamos a ver posteriormente de encalado, formando los sulfitos o sulfatos de calcio que son insolubles y termina saliendo en los lodos de cachaza, ¿no? No se queda. Los sulfitos no se quedan en el producto final porque salen ya como sales de calcio insolubles, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo se produce primero el dióxido de azufre? ¿No? Se alimenta el azufre en polvo, el azufre hay algunos azufres en perlas, otros azufres directamente en piedra, ¿no? La natural, las minas tienen pedazos de piedras. Y eso se alimenta a este horno rotativo, donde está ingresando el azufre por acá y el aire también ingresa por acá. Este aire es succionado por un eyector que está en la parte superior de la columna de sulfitación, que es una columna de unos 14 a 16 platos, y en la parte superior de la columna hay un ventilador o un eyector que extrae los gases, ¿ya? Entonces, ese vacío que forma ese ventilador, ese eyector de la parte superior de la columna, se transmite hasta aquí donde ingresa el aire con oxígeno. Entonces, en el horno que ya ha adquirido al inicio temperatura, ¿no? De unos 450 grados, y luego el mismo azufre tiene una reacción exotérmica al combustionar, al reaccionar con el oxígeno del aire, manteniendo esa temperatura. Entonces, aquí el azufre más el oxígeno 2 forma el SO2, que es el dióxido de azufre, manteniendo el calor del horno, y luego circula por acá hasta este cajón que se llama sublimador, ¿ya? Aquí adentro tiene una chapa cerrada la parte de arriba para obligarlo a hacer este camino a los gases, y se llama sublimador porque permite el caso de que sublime el azufre, ¿no? Una de las propiedades que tiene el azufre es que cuando la temperatura del horno sobrepasa, digamos, ¿no? Los 600 grados por ahí, el azufre pasa de estado sólido, como azufre elemental, pasa de estado sólido a estado gaseoso. Entonces, no solamente va a venir el dióxido de azufre que ha reaccionado con el oxígeno, sino que va a haber azufre elemental en forma de gas, que si no existe esta trampa, puede venir y taponear después en la tubería del intercambiador que hay acá. Entonces, por eso es que existe este sublimador, y aquí están las ventanillas. Es claro, digamos, cuando uno abre la ventanilla y ve acumulado aquí ceniza, digamos, de las impurezas del azufre.
y ve alguna capa amarilla, significa que en algún momento ha sublimado acá y ha solidificado acá, ¿ya? Entonces, este equipo, este sublimador, es para una trampa para evitar que el azufre elemental en forma de gas venga y cuando se encuentre aquí con el enfriamiento, se deposite y tranque las cañerías, ¿ya? Entonces, si el horno no sufre un calentamiento por encima de lo normal, de los 400 grados, entonces el azufre va a reaccionar todo, no va a haber sublimación y solamente va a circular el gas sulfuroso por acá, ¿ya? Entonces la temperatura del horno debe controlarse que no sea demasiado alta, ¿ya? Que no pase la temperatura de combustión del azufre. Luego pasa por un intercambiador de doble tubo. Fíjense, aquí está alimentando agua fría. Aquí hay unas etapas de deflectores que ayudan a poner en contacto el agua fría con el tubo que está por dentro gas. Es un contacto indirecto, como intercambiador de doble tubo, el cual tiene como objetivo reducir la temperatura del gas sulfuroso, ¿no?, de 350 grados a menos de 200 grados, ¿ya? ¿Qué pasa si ingresa con más de 200 o 110 grados a la torre de sulfitación y se pone en contacto con el jugo? Entonces, ese gas sulfuroso, si entra muy caliente por encima de 200 grados y se pone en contacto con el jugo, no va a formar el ácido sulfuroso, sino el ácido sulfúrico, ¿ya? Entonces, en ese caso, no se cumple ningún objetivo como clarificador, como clarificante del jugo, ¿ya? El ácido sulfúrico, aparte de que no va a clarificar el jugo, no va a blanquear el jugo, más bien va a ocasionar, al ser un ácido fuerte, va a ocasionar daño a los equipos por donde circula el jugo, ¿ya? Entonces, por eso es que aquí tiene que haber un proceso bien controlado, de que la temperatura al salir de este intercambiador de calor tenga menos de 200 grados, ¿ya? 190, 180, mejor. Entonces, la cantidad de agua que ingresa aquí debe ser la suficiente para lograr que aquí se enfríe estos gases a menos de 200 grados antes de entrar a la columna de platos a ponerse en contacto con el jugo, ¿ya? ¿Está claro? Sí, ingeniero. Sí, está claro, ingeniero. ¿Hasta cuándo se debe sulfitar el jugo? ¿Ya? En Brasil, por ejemplo, donde los ingenios azucareros controlan la cosecha, a veces hay ingenios que tienen su propia caña, y la caña tiene un pH prácticamente constante que está entre 5.2 a 5.3 de pH. El proceso de sulfitación lo controlan automáticamente, es decir, la velocidad del tornillo está controlada por un sensor de pH. Entonces, si el jugo mixto que sale de los molinos tiene normalmente un pH de 5.2 y ya tienen una curva que relaciona la reducción del pH por el ácido sulfuroso con el porcentaje de dióxido de azufre disuelto. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, qué sé yo, si el pH baja de 5.2 a 5, significa que tienen, qué sé yo, 300 partes por millón. Si baja a 4.9, significa que tiene 500 partes por millón. Tiene una curva de relación pH partes por millón de dióxido de azufre disuelto, ¿ya? En nuestro caso, en Bolivia, no se puede utilizar el pH como un indicador indirecto de concentración de dióxido de azufre de este proceso, porque la caña es muy variable su pH, ¿ya? Muy variable por el estacionamiento. Ya hay cañas que ingresan 5 horas después de la cosecha, y luego hay caña que está ingresando con 7 días después de la cosecha. Entonces, la caña que está ingresando con 5 horas va a tener un pH de 5.2, 5.3. Pero la caña que está ingresando con 7, 8, 9 días ya va a tener un pH ácido, ¿ya? De 4.9, de 4.8, ya por la descomposición de la sacarosa en el campo. Entonces no puedes controlar un proceso si el mismo pH en la materia prima viene con toda esa variación, ¿ya?
Entonces, para controlar las partes por millón de dióxido de azufre disuelto, se utiliza una pequeña marcha analítica, que la pueden escribir, ¿ya? Al salir de la torre de sulfitación, toman la muestra de jugo sulfitado y luego colocan 10 mililitros en un vaso precipitado de este jugo sulfitado, ¿ya? Le agregan agua destilada hasta completar los 40 ml. Esta dilución solo es para tener una mejor observación de él durante la titulación, ¿ya? Entonces, toman 10 ml, lo llevan hasta 40 con agua destilada. Luego le agregan unas 2 gotas de solución de almidón como indicador. Y posteriormente titulan con una solución de yodo a una concentración de 1/32 normal. Entonces van colocando las gotitas durante la titulación y esa solución de jugo sulfitado con agua que tiene un color verde clarito, va titulando y luego pasa ¿ya? De verde claro, suave, cambia de color a color negro. Ese es el momento en que tienen que mirar cuánto consumieron de la solución de yodo cuando vira ese color de verde claro a negro. Entonces, si ustedes consumieron durante la titulación, por ejemplo, 4 ml de solución de yodo, 1/32 normal, significa que tiene 400 partes por millón de dióxido de azufre en jugo, ¿ya? Si consumieron 6 ml de la solución que están titulando de yodo, significa que tiene 600 partes por millón de dióxido de azufre en el jugo. ¿Está claro? Claro, ingeniero. Bien. ¿Hasta cuándo o qué valor es el que tienen el correcto, digamos, ¿no? Ya, aquí no hay ningún valor, digamos, que le pueda decir ustedes deben sulfitar a 500 partes por millón o a 1000 partes por millón. No. Todo depende de 3 factores, ¿ya? De la calidad de la materia prima, de la calidad del producto final o del azúcar que quieran obtener, y de los procesos y equipos que tienen su fábrica de azúcar, ¿ya? Le doy un ejemplo en cuanto al producto, por ejemplo. Si ustedes quieren o necesitan producir azúcar rubio o azúcar moreno, que está más crudo para exportar a Estados Unidos, ¿ya? Entonces ahí si paran el horno, paran el ventilador y el horno de azufre y directamente bypasean todo el sistema de sulfitación. Por lo tanto, no necesitan sulfitar porque no necesitan bajar el color del producto final. ¿De acuerdo? Entonces, sulfitación, 0. Ni 1 gramo de azufre necesitan gastar para hacer ese azúcar crudo o azúcar moreno, ¿ya? En cambio, si tienen que producir un azúcar de color bajo para embotelladora de refresco transparente como el Sprite, como la 7-Up, entonces tienen que tener colores bajos del producto final. Entonces ahí no van a alcanzarlo si no aplican una sulfitación, ¿ya? Entonces ahí tienen que tener sulfitación. ¿Cuánto? Depende de los procesos que tienen la fábrica de azúcar y de qué están construidos los equipos en la fábrica de azúcar, ¿ya? Entonces,
Pasando clase. Ya están silenciados. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen las cañerías del jugo, los clarificadores, todo de inoxidable, entonces no van a necesitar tampoco sulfitar tan alto para lograr un azúcar calidad embotellador de refresco, ¿ya? Eso en cuanto a los procesos de la fábrica. Entonces estamos yendo de atrás para adelante, ¿no? Del producto final, proceso de fábrica, materia prima. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, una materia prima de buena calidad, ¿ya? ¿Qué quiere decir? De que no está muy estacionada, de que está ingresando con horas desde que la cosechan hasta que la traen, y tienen una fábrica con buenos procesos y con equipos de inoxidable, no van a necesitar un grado de sulfitación tan alto para lograr una calidad embotelladora de spray o 7-Up. O sea, colores va abajo de 30 de Icunza o de 40 de Icunza, ¿ya? Pero si ustedes tienen una caña de mala calidad estacionada 8 o 10 días, tienen equipos en una fábrica que todos son de acero negro, acero común, y pocos procesos para lograr bajar el color del azúcar, entonces van a tener que sulfitar alto para lograr un producto de calidad Coca-Cola, ¿ya? Van a tener que sulfitar 800, 900, 1000 partes por ciento. Pero si ustedes tienen una buena calidad de caña, su fabricación tiene procesos optimizados y sus equipos son de inoxidable, que no generan color con el óxido de férrico, entonces no van a necesitar sulfitar tan alto para lograr una calidad embotelladora de refresco transparente. Entonces, quizá van a necesitar sulfitar a 300 partes por millón y van a lograr igual el objetivo exigente de buen color del azúcar, ¿ya? Entonces, no hay un valor así fijo. Todo depende de la estructura de su fábrica, de los materiales, de los equipos de su fábrica, de la calidad o el control de calidad de la materia prima. Y igual, en este caso, van a aplicar la sulfitación que necesiten para lograr el color deseado al final. ¿Está claro? Sí, está claro, ingeniero. Para que quede más claro, yo le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, hace muchos años, cuando llegué yo a Ingenio de Trabajo, llegué y sulfitaban a 700 partes por millón. No había todavía no estaba certificado con la ISO 9001, no había un buen control de calidad de la materia prima. Los equipos, todo el innovable era muy caro, entonces la mayoría, prácticamente todos los equipos eran de acero negro. Y así con 700 partes por millón se alcanzaba un azúcar de 100 de grados Icunza. Hoy día, después de ir cambiando poco a poco, mejoró el precio del inoxidable, la tecnología hizo que baje el precio del inoxidable, las cañerías de inoxidable, acero en plancha inoxidable. Ha ido cambiando ya gran parte de la fábrica con equipos inoxidables. Control de calidad de la materia prima es mucho más eficiente con equipos ya más modernos. Entonces, sulfitamos a 250, 300 partes por millón y logramos no solamente de 30 a 40 grados Icunza, sino llegamos hasta colores de 4 grados Icunza, 4, 10, o sea, muy por debajo de los exigidos por los embotelladores, ¿no? Coca-Cola, Pepsi, etc. Entonces, con eso quiero más o menos ilustrarle todo lo que les he dicho anteriormente, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta del proceso de sulfitación. No, está todo claro, ingeniero.
Bien, solo aclararle que no está la foto de la columna, pero la columna es un cilindro, digamos, ¿no? De unos 14 metros de largo. Tiene alrededor de 14 o 16 platos que el jugo cae, alimenta por la parte superior y cae en forma de cascada, ¿no? De plato a plato. Y el gas que sale de aquí de este intercambiador ingresa a la parte inferior de la columna y va ascendiendo, poniéndose en contacto directo en cada plato con el jugo que está cayendo por gravedad. Y en ese contacto directo, 14 etapas de contacto directo, se diluye, ¿no? El gas sulfuroso en el jugo, ¿ya? Saliendo por la parte superior, expulsado por el eyector, el aire que entró con el oxígeno, ¿no? Al horno, y ahí salen gases insolubles, ¿no? Nitrógeno, el dióxido de carbono, etcétera, lo que no se han disuelto en el jugo, ¿no? Bien, vamos a pasar al segundo proceso. Vamos a pasar al encalado y después explicamos los otros procesos. Entonces aquí en el diagrama de la sulfitación viene, en este caso, el encalado con sacarato hasta un pH que ya después vamos a ver cuál es el pH adecuado, ¿ya? No hay foto de esta parte de encalado. Pero vamos a explicarlo en qué consiste el encalado, ¿ya? El encalado. Encalado es la disolución de hidróxido de calcio en forma de lechada de cal en el jugo, ¿ya? Entonces el hidróxido de calcio que previamente viene en polvo, digamos, ¿no? Se lo diluye con agua y esa lechada de cal se mezcla con el jugo saliendo de la columna de sulfitación. Entonces, es adicionar hidróxido de calcio en forma de lechada de cal al jugo es el proceso de encalado, ¿ya? ¿Para qué sirve el proceso de encalado? Tiene más de un propósito el proceso de encalado, ¿no? Pero el propósito principal es insolubilizar las sales y ácidos orgánicos e inorgánicos presentes en el jugo al reaccionar con el hidróxido de calcio, formando sales de calcio que son insolubles, ¿ya? Entonces, el ácido fosfórico que viene en el jugo, los fosfatos que están disueltos en el jugo, al reaccionar con el calcio, forman fosfato de calcio, ¿no? El ácido oxálico, las sales de oxalato, reaccionan con el calcio formando oxalato de calcio insoluble, ¿no? El sulfito, que después se transforma en sulfato disuelto, con el calcio forman sulfatos de calcio que todos esos se hacen insolubles y después son separados junto con el bagacillo, la arena y todo lo demás, los insolubles que ya vienen en el jugo, son separados en forma de lodo en otro proceso que vamos a ver, ¿ya? El encalado también sirve para aumentar el pH del jugo, evitando la inversión o pérdida de sacarosa por inversión, ¿no? Entonces, si el jugo que de por sí ya viene ácido en la caña con 5.2, 5.3 de pH, con la sulfitación o el ácido sulfuroso, la sulfitación baja todavía más. Entonces, ustedes saben, ya les dije que la pérdida de sacarosa por inversión depende del pH, de la temperatura y del tiempo. Entonces, al ser bajo el pH de la caña y ser bajado más todavía con la sulfitación, entonces pueden tener pérdida de sacarosa. Entonces, el encalado sirve también para
aumentar el pH y la pérdida por inversión, la sacarosa que es más alta en medio ácido, ¿ya? Y finalmente el encalado, al controlarse el pH a un pH neutro o poco más que neutro, protege también los equipos, ¿no?, de la oxidación, ¿no? El hierro medio ácido es mucho más acelerada las reacciones de oxidación, ¿no? Entonces, esos son los propósitos del proceso de encalado. ¿Está claro? ¿Escribieron todo? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, está claro. Bien, entonces, ¿cómo se produce el encalado? Hay dos formas de encalado, ¿ya? Pueden hacerlo a través de lechada de cal. Enseguida les explico cómo se prepara. Y también pueden hacerlo a través de sacarato de calcio, ¿ya? Vamos a ver primero cómo se prepara la lechada de cal, ¿ya? La cal apagada es el hidróxido de calcio, ¿no? Es decir, la piedra caliza, que es el carbonato de calcio. Las fábricas de las caleras las meten a unos hornos, entonces ese carbonato de calcio lo transforma en óxido de calcio, que es la cal viva. Luego le agregan agua y apagan esa cal viva, que es óxido de calcio, formando la cal apagada, que es hidróxido de calcio. Ya, esa es la cal que se utiliza para blanquear bardas, para blanquear nichos, qué sé. Esa misma cal en la industria se lo utiliza para justamente controlar el pH de muchos procesos. En este caso, no es conveniente agregarle esa cal en polvo al jugo, ya, porque es difícil su control automático o control del proceso. Entonces, primeramente se produce o se obtiene una lechada de cal, es decir, se diluye con agua, mejor si es agua condensada, esta cal apagada o hidróxido de calcio, bajo las siguientes condiciones, ¿ya? Entonces, normalmente se tienen dos tanques, ¿no? Un tanque de preparación, donde agregan el agua, mejor si es agua condensada, a no más de 50 grados, el agua condensada, y le agregan ahí la cal en polvo, ¿no? Y le agregan cal en el tanque que tiene su agitador hasta una concentración de unos 15 grados Baumé, ¿ya? El grado Baumé es un medidor de densidad más o menos parecido al Brix, pero en una escala inglesa, que se lo utiliza mucho o se lo utiliza para la preparación justamente de estas soluciones de cal, ¿ya? Entonces, en ese tanque queda un tiempo, digamos, más de 2 horas en dilución, y luego lo pasan a otro tanque, que ya es el tanque desde donde se bombea la lechada para el proceso de encalado, y lo reducen de 15 a 7, 8 grados Baumé para aplicar ya el proceso de encalado, ¿ya? Luego, a través de un sistema de bombeo y de control, adicionan automáticamente la lechada de cal al jugo, controlando el pH, ¿ya? Hoy en día, ya estos sistemas automáticos con sensores de pH y válvulas automáticas de control hacen que el proceso de encalado sea muy eficiente. Es decir, si ustedes colocan el set point 7.1, prácticamente lo mantiene con muy poca variación ese valor, ¿ya? Cuando ingresé al ingenio, todavía al inicio se controlaba el pH con papel pH, ¿no? Luego del papel pasamos con una mejora tecnológica, ¿no?, a los pHímetros digitales, ¿no? Por ahí había que tomar la muestra, medir el pH y luego ajustar, ¿no?, la válvula manualmente. Hasta que empezaron a salir los controladores, entonces ya se tuvo un pequeño controlador para tener un sensor de pH en línea y
ese contraste con la válvula automática ya la regulaba automáticamente. Bueno, ya hoy en día, ya con los PLC, un PLC le controla muchos procesos a la vez, ¿no? Todo el sistema de tratamiento de jugo está automatizado en un solo PLC. Entonces, esa mejora tecnológica es la que me ha tocado vivir la transformación, a ustedes les va a tocar aplicarlo y quizás más adelante utilizar otra tecnología mucho más eficiente, ¿no? ¿Hasta cuánto se debe encalar? Ese es un valor que tampoco les puedo decir que es 7.1 y no, aquí depende mucho de las regiones. Ya si ustedes van a Brasil, allá encalan normalmente a 7.4. ¿Ya? Aquí alguna vez vino un asesor brasilero y no escuchó lo que se le dijo. Ya yo había hecho pruebas desde 7 a 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 y ya sabía el comportamiento, digamos, no. Lo ideal es encalar más alto para evitar pérdida de sacarosa por inversión. Pero aquí, en nuestro medio, nuestra calidad de caña, si ustedes encalan muy alto, el color del producto final se le incrementa, ¿ya? Entonces, lo recomendable aquí más o menos es encalar a 7.2, o sea, un poco más básico que lo, ¿ya? Si ustedes encalan más alto, le va a incrementar el color del producto final. Si ustedes encalan más bajo, van a mantener el color, pero pueden tener pérdida de sacarosa por inversión con un pH más bajo en el encalado, ¿ya? Entonces, lo que aplicamos nosotros es 7.2 y eso puede variar de acuerdo a la región donde está instalado un ingenio, ¿ya? Entonces, este es un valor para esta región y si trabajan en otro lado, tienen que hacer las pruebas, ¿no? ¿Cuál es el valor óptimo? ¿De acuerdo? Está bien, ingeniero. Y para terminar el proceso de encalado, voy a explicarle cómo se encala con sacarato. Ya nosotros tenemos ambas. Antes encalábamos con lechada de cal, hoy tenemos las dos opciones. Es más conveniente encalar con sacarato. El sacarato se produce con la misma lechada de cal mezclándola con melado que sale de la evaporación. ¿Ya? Entonces, la sacarosa que está en el melado, al mezclarse con la lechada de cal, forma el sacarato de calcio, ¿ya? Y luego ese sacarato se lo adiciona directamente en la bomba que está bombeando el jugo que sale del tanque pulmón después de la sulfitación, ¿ya? En el caso del encalado con lechada de cal, el jugo después de que se le agregó la lechada de cal necesita por lo menos de 11 minutos para que se reaccione el hidróxido de calcio con las sales y ácidos del jugo, ¿ya? Entonces tiene que tener un tanque de jugo encalado para que, con un tiempo de residencia de 11 minutos para que reaccione. Cuando se encala con sacarato de calcio, la reacción que se produce del sacarato de calcio con ácidos y sales del jugo es instantáneo, ¿ya? Por eso es que no necesita agregárselo antes del tanque, sino directamente en la succión de la bomba. La bomba mezcla e inmediatamente se produce la reacción del calcio del sacarato con los ácidos y sales disueltos del jugo, ¿ya? Volviendo el sacarato a transformarse en sacarosa y el calcio pasa a formar ya parte de las sales insolubles. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la ventaja, digamos, del sacarato de calcio, ya que su reacción es instantánea con las sales y ácidos disueltas presentes en el jugo. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Aquí, si me preguntan las proporciones de melado con lechada de cal, no existe una formulación perfecta, digamos, ¿no? Pero sí la mezcla de melado con lechada de cal tiene que quedar con un color cremita, amarillito, crema, así bajo, ¿ya?
hay un color característico, ¿no? Óptimo del sacarato de calcio, ¿ya? Entonces, y eso luego el sacarato de calcio preparado se dosifica con algunas bombas de desplazamiento positivo, puede ser una bomba Moino, no de tornillo, y automáticamente también, ¿no? Hay un sensor de pH, el mismo que de la lechada de cal, que detecta el pH y en función al pH que está el jugo y al set point, entonces ahí tiene que tener variadores de velocidad las bombas de sacarato. Entonces, si ponen el set point, por ejemplo, en 7.2, no está en 7.2, está una velocidad. Si 7.2 a 7.15, entonces le dice, está faltando sacarato, acelere un poco, le dice el sistema automático a la bomba, entonces aumenta el variador de velocidad, aumenta la velocidad de la bomba, inyecta un poco más de sacarato y ese pH que estaba un poquito bajo, en 7.15, sube a 7.2, ¿no? Entonces, cuando ya, si sube a 7.25, le dice te estás paseando de 7.2, entonces baje un poco la velocidad y ahí la va manteniendo, ¿no? La curva prácticamente perfecta con variaciones mínimas de pH. ¿De acuerdo? En este caso ya no como la lechada de cal que se dosificaba con una válvula, aquí el sacarato de calcio es posible dosificarlo con una bomba de desplazamiento positivo, como en el caso de las bombas de tornillo o bomba Moino, ¿no? Con su variador de velocidad. Es mucho más mejor el control el pH con el encalado con sacarato, ya que la reacción es inmediata, entonces el punto de medición está cerca del punto de aplicación. Entonces es mejor la curva de pH con un encalado con sacarato, ¿no? No que si lo aplican con lechada, no se olvide que tienen un tanque, que tiene 11 minutos de residencia, entonces es un poco más complicado, ¿no? El control del pH puede ser una curva no tan perfecta. ¿Listo? Está claro, ingeniero. Bien, ahí vamos a quedar por ahora. La próxima clase tenemos con estos procesos, lo he explicado con mucho detalle porque es muy importante, ¿ya? Los otros procesos los vamos a explicar también, se aplican en algunos ingenios, inclusive acá en Bolivia. Y vamos a avanzar, yo creo, aplicación de ozono, carbonatación, fosfatación, aplicación de magnesio y calentamiento del jugo la próxima clase, ¿ya? Luego vemos clarificación y filtración al vacío. Y hasta ahí va a ser el primer examen, ¿ya? Hasta terminar con tamizado de jugo clarificado, que en realidad es un solo proceso, un filtro, digamos. Entonces, 3 clases más y van a tener material para dar el primer parcial, ¿ya? Eso sería entonces todo